¿Me avisa? Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Les damos la bienvenida al Museo UNAM del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en una sesión más de Ciencia en Sábado. Les agradecemos mucho su presencia, a quienes nos acompañan. Y bueno, este programa, este espacio de Ciencia en Sábado, que tenemos hoy, la primera del año, eh, es un espacio dedicado a difundir las producciones científicas que emanan de nuestra universidad. Entonces, bueno, hemos recorrido distintas disciplinas, distintos campos del conocimiento, y hoy tenemos una en particular interesante que nos concierne a todas y a todos. Hoy hablaremos del Programa Universitario de Alimentación y para ello tenemos a su coordinador, Carlos Labastida Villegas, quien es nuestro invitado. Antes de darle la palabra, bienvenido Carlos, antes quisiera, gracias por estar con nosotros. Antes quisiera presentarles a nuestro invitado, les voy a comentar un poco su semblanza. Él es médico veterinario, zootecnista, es egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y cuenta también con estudios de licenciatura en Economía en la Facultad de Economía de la UNAM. Él fue responsable del programa de diagnóstico y prospección científica y tecnológica en el Programa Universitario de Alimentos de la UNAM de 1983 a 1988 y al mismo tiempo coordinador de la biblioteca de dicho programa. En la coordinación de la investigación científica de la UNAM tuvo los siguientes nombramientos: jefe de sección de análisis de información de 1989 a 1990, secretario técnico de extensión, secretario técnico del Consejo Técnico de la Investigación Científica, secretario técnico para asuntos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y Relaciones Internacionales. Él fue secretario de Enlace y Difusión en el programa de Educación a Distancia de la UNAM del 96 al 97, y en la entonces Dirección General de Servicios de Cómputo Académico de la UNAM se desempeñó como coordinador de planeación. En el Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud de la UNAM, fungió como asesor de 1998 a 2005 y como secretario de dicho Consejo Académico de Área. A partir de 2012 y hasta el 15 de marzo de 2016, se desempeñó como secretario particular del secretario general de la UNAM. Él fue designado coordinador del Programa Universitario de Alimentos de la UNAM a partir del 16 de marzo del 2016, y a la par del desempeño de sus diferentes responsabilidades institucionales, sus intereses profesionales han estado orientados permanentemente desde 1977 a la fecha al área de la alimentación, particularmente en lo relacionado con el tema de análisis de las políticas alimentarias. Como pueden ver en nuestro invitado es un experto precisamente en lo que concierne a la alimentación y hoy nos va a platicar qué hacen en el programa, cómo todos estos alcances del Programa Universitario de Alimentación, que es verdaderamente impresionante y muy interesante. Sin más, les agradezco su compañía, les agradezco que estén con nosotros esta tarde y le agradezco muchísimo a Carlos también su compañía y que comparta con nosotros esta primera sesión de Ciencia en Sábado. Bienvenido y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Claudia. Primeramente, deseo agradecer al doctor Hugo Casanova Cardía, el director del Instituto de Investigación sobre la Universidad y la Educación, y por tu conducto, Claudia, responsable del Museo UNAM, hoy esta invitación que nos hace para compartir algunos datos, informaciones sobre el Programa Universitario de Alimentos. Agradezco sentidamente también la denominación de experto que me atribuyes, eres muy amable, pero soy apenas un estudioso de los problemas de la alimentación en México, un campo enorme de interés. Dudo que exista un experto realmente en más de una
actividad específica. Pero bueno, se agradece la distinción, sin duda. Si les parece, voy a compartir una presentación que tengo que me va a servir un poquito para anclar algunos comentarios y que podamos entender un poquito sobre el Programa Universitario de Alimentos. Es importante y agradezco nuevamente la invitación porque este año el Programa Universitario de Alimentos de la UNAM cumple 40 años de existencia. Es un hecho importante que no puede pasar desapercibido, dada la importancia que tiene en un tema que nos atañe a todos. La alimentación, todos comemos, si es posible, más de una vez al día, y de ahí la importancia que tiene esto en nuestra vida, ¿no? Los compartiré en mi pantalla y iremos comentando algunos aspectos. Y al final, como es deseable, tendremos un espacio para preguntas y comentarios y que podamos intercambiar puntos de vista. Bueno, antes que nada, vamos a dar una revisada a vuelo de pájaro sobre qué es la Universidad Nacional. Seguramente muchas personas de nuestro auditorio conocen la institución, la conocen bien, todo, pero será para beneficio de aquellos que no tienen una idea completa de la importancia de esta institución en nuestro país. La definición está perfectamente definida, está perfectamente señalada en el artículo 1 de su ley orgánica, donde señala que es una corporación pública, organismo centralizado del Estado, que está dotado de plena capacidad jurídica y que tiene por fines impartir educación superior para formar profesionistas. Eso es importante, son 3 funciones sustantivas. Una de ellas es impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad. Otra función es organizar y realizar investigaciones principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales. La alimentación es uno de ellos, entre muchos otros. Y finalmente, el otro objetivo es extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura, característica particular de nuestra universidad pública. Algunos datos generales para que podamos entender la dimensión de esta institución que está catalogada en los principales rankings relacionados con las universidades como la segunda mejor en América Latina. Y ahí algunas veces compartimos con la Universidad de Sao Paulo y otros con la Universidad de Buenos Aires, en fin, pero es el primero o segundo lugar en importancia en América Latina. Es una universidad muy grande que alberga 360.883 alumnos en un ciclo escolar. El pasado 2019-2020 es una universidad de masa, sin duda. Todos sus alumnos están distribuidos de la siguiente manera: 30.684 en el posgrado, la mayor parte está en la licenciatura, 217.808, y 111.569 en el bachillerato. Asimismo, hay un ciclo propedéutico de la Facultad de Música donde están incluidos 872 alumnos. Es la institución que otorga una gran cantidad de becas. Por ejemplo, 226.000 alumnos fueron beneficiados en el ciclo anterior con algún tipo de becas en dicho ciclo. En su personal académico reúne aproximadamente 41.332 académicos en 2020, de los cuales aproximadamente el 30% son académicos de tiempo completo. Tiene 42 programas de posgrado con 94 planes de estudio de maestría y doctorado. Es un dato realmente importante. Tiene también 42 programas de especialización con 266 orientaciones, 130 carreras de licenciatura. En diciembre pasado se acaba de crear la licenciatura en Ciencias de la Nutrición Humana, y que tiene, por supuesto, mucho que ver con las cuestiones de alimentación. Tiene también 37 carreras o salidas terminales técnicas y 3 planes de estudio de bachillerato. En licenciatura tiene 15 facultades, 5 unidades multidisciplinarias y 9 escuelas nacionales. En esta parte de 5 unidades multidisciplinarias se dice fácil, pero una de ellas, por ejemplo, la FES Cuautitlán, es una unidad multidisciplinaria
que imparte 17 carreras en nuestra institución. Es todo un campus casi equivalente a Ciudad Universitaria, ¿no? Y así hay otros. La FESA Catlán, por ejemplo, también que es enorme. Para el bachillerato tenemos 9 planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y 5 planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades. De todas sus carreras, de las 130 carreras, 85% de ellas están acreditadas o en proceso de acreditación. Esto es importante porque nos habla de la calidad de los estudios que ofrece la institución. Son acreditadas por organismos externos, con los consejos relacionados con cada una de las carreras. Y bueno, un alto porcentaje de ellas está acreditada. Estas acreditaciones se realizan cada 5 años, lo que nos indica que generalmente están ya actualizadas, cuentan con una planta académica sólida y con una infraestructura adecuada para los estudios que se imparten. Por otra parte, el 88% de los posgrados están incorporados en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, que es la entidad que define la calidad de los mismos. Para valorar un poquito el impacto que tiene la institución en esta función sustantiva de formar profesionales, veamos estos datos. 29.335 egresados de bachillerato en el ciclo 2018-2019. Muchos de ellos cursan posteriormente estudios de licenciatura y muchos otros no, lamentablemente, pero finalmente salen de las prepas y los SHs. Cada año también se egresan 22.703 titulados de licenciatura. Esto es un dato muy importante porque hay un flujo constante, permanente, de la universidad produciendo profesionales en todas las áreas, en muchas áreas, y para el interés particular que tenemos en las 12 o 13 carreras que están relacionadas con la alimentación. Entonces, insisto, es un flujo constante que la universidad tiene para cumplir con esta función de formar profesionales que sean útiles a la sociedad. Asimismo, se gradúan 10.162 especialistas, maestros y doctores con datos del 2019. Para la educación continua, se tiene la información de que 1.050.000 personas fueron beneficiadas directas a través de diplomados, cursos, talleres, seminarios y conferencias presenciales y a distancia en 2019. Los datos para 2020 están procesando apenas, muy seguramente será diferente por razones de la pandemia, pero es este dato el que nos indica la forma como la institución extiende los beneficios de la cultura a la sociedad. Es una tarea realmente muy, muy importante. En términos de investigación, sabemos que 4.943 académicos de la UNAM son miembros del Sistema Nacional de Investigadores a 2020. Y sabemos también que del total de artículos científicos publicados por académicos mexicanos, el 25% corresponde a investigadores de la UNAM. La UNAM tiene estructura 2 subsistemas, el subsistema de investigación científica y el subsistema de humanidades. En el de investigación científica están agrupados 23 institutos, 7 centros y 4 programas universitarios. Todos estos institutos de investigación científica, biología, biotecnología, física, ciencias del mar, geofísica, geografía, geología, ecología, en fin, 7 centros como el Centro de Ciencias de la Atmósfera o como el Centro de Ciencias Genómicas, en fin. Y entre los 4 programas se encuentra el Programa Universitario de Alimentos. Los otros programas están relacionados con la salud, con el cambio climático y con el desarrollo espacial. Se informa de que 4.246 artículos especializados publicados en revistas internacionales arbitradas en 2019. Es una cantidad muy importante también que hace énfasis en la calidad en la producción académica de los investigadores. Para el subsistema de humanidades tenemos 11 institutos, 7 centros y 8 programas universitarios. Igualmente muchos de los institutos conocidos que tienen que ver con, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Filosóficas, Investigaciones Económicas, Investigaciones Históricas, Antropológicas, en fin, una amplia variedad que le permite a la institución cubrir un amplio espectro de las disciplinas y el conocimiento. En este subsistema se produjeron 553 libros y 1.000
88 capítulos en libros publicados en 2018. Entonces, la diferencia entre la producción científica, por una parte, para la investigación científica es más el producto de investigación, el artículo especializado, y para el caso de las humanidades son libros o capítulos en libros, pero igualmente importantes los dos. Para el caso de difusión cultural, se realizaron en 2019 14.435 actividades artísticas y culturales, con asistencia de más de 2.420.000 personas en 2019. Es una cantidad impresionante, sin duda. Cuenta la universidad para efectuar este tipo de actividades con 26 museos, 18 recintos universitarios y algunas otras instalaciones. Quien no ha ido a la sala Nezahualcóyotl o a la sala Covarrubias o al antiguo Museo San Ildefonso, en fin, hay una variedad inmensa de recintos culturales institucionales. En términos de producción editorial, tenemos información que 2.225 libros producidos y publicados en 2019. Es un dato muy importante. La UNAM publica en promedio 6 libros por día. La UNAM es la entidad en el país que tiene mayor importancia editorial por el número de publicaciones que produce. Asimismo, la presencia nacional e internacional que tiene. La UNAM tiene presencia en las 32 entidades federativas de nuestro país. Y además tiene entidades en Estados Unidos de América, en Canadá, en España, China, Costa Rica, Francia, Inglaterra, Alemania y Sudáfrica. Los así llamados Centros de Estudios Mexicanos, que tienen una función fundamental para la vinculación de nuestra institución con instituciones de educación superior de otros países. Tiene, aparte de todos estos servicios que están en sus funciones sustantivas, también la de atender ciertos servicios, como el Servicio Sismológico Nacional. Todos sabemos que cuando tiene lugar un sismo en nuestro país, inmediatamente la información que emana del Servicio Sismológico Nacional es la información oficial, digamos, importante, dado que el servicio reside en este servicio sismológico, fundamentalmente en el Instituto de Geofísica de la Universidad. Asimismo, el Observatorio Astronómico Nacional, el Jardín Botánico Nacional, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Nacional, la Red Mareográfica Nacional, el Herbario Nacional, 3 reservas ecológicas y además, pues fuera poco, el permanente monitoreo del volcán Popocatépetl, particularmente de sus fumarolas. En términos de infraestructura, cuenta con 4.581 aulas, 4.182 cubículos, 3.190 laboratorios y 134 bibliotecas, lideradas, por cierto, por la Biblioteca Central. Tiene también 83.901 computadoras propiedad de la UNAM con conexión a Internet, instaladas en escuelas, facultades, centros, institutos, oficinas administrativas, en fin. Y además una sólida capacidad en supercómputo y telecomunicaciones. Son estos solo algunos datos generales que nos permiten darnos cuenta de la grandiosidad de la institución, de la responsabilidad que tiene y, por supuesto, del orgullo que como universitarios tenemos que sentir al saber el papel que cumple en nuestra sociedad esta institución. La investigación que se realiza en la universidad en el área de alimentos se da en una multiplicidad de entidades que pueden ser escuelas, centros, facultades e institutos de investigación fundamentalmente. Pongo aquí los más conspicuos, no son todos, pero son los que tienen una mayor participación en términos generales. Vemos las escuelas de estudios superiores de Morelia, el Centro de Ciencias Genómicas, las facultades que están aquí citadas, y algunos de los institutos que tienen un mayor número de actividades relacionadas con la investigación. Todos ellos cultivan líneas de investigación desde hace muchos años, decenas de años en algunos casos, ¿no? Estoy pensando en biología, por ejemplo, con sus colecciones vegetales y animales, los trabajos tan importantes de taxonomía vegetal que han hecho en nuestro país durante muchas décadas, en fin. Pero todos ellos tienen actividades importantes más o menos relacionadas con cuestiones alimentarias. Esto de primera
intención nos da una idea general de que cuando hablamos de alimentación tenemos que hablar de ella desde múltiples enfoques. No hay una sola visión particular que nos diga que alimentos es tal o cual la actividad, tal o cual la investigación. Es muy variado y, para nuestra fortuna, se da en muchas entidades de la Universidad Nacional. La docencia en el área de alimentos también está particularmente dada en facultades y escuelas, y en algunos casos en centros e institutos. Me refiero en este último caso a la licenciatura en ciencias genómicas, por ejemplo. Estas carreras son las que, de alguna manera, dentro de las 130 que tiene la institución, son las que tienen una relación más directa con las cuestiones de alimentación. Decía yo que la más reciente es Ciencia de la Nutrición Humana, que la imparte la Facultad de Medicina, con la participación de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, la Facultad de Psicología, como entidades participantes. Muchas de estas carreras pues son pues desde hace ya muchísimos años también, ¿no? Y finalmente forman una gran cantidad de recursos humanos, como veíamos al principio, entre los egresados de licenciatura de nuestra institución. Vean, las temáticas son diversas y todas ellas y muchas otras más forman parte de lo que consideramos como alimentación. Para el posgrado también, aparte de la licenciatura, muchos de los alumnos egresados de esas carreras cursan posgrados en nuestra institución, y particularmente los que están relacionados con la alimentación son estos: ciencias bioquímicas, en ciencias de la producción y de la salud animal, en ciencias médicas, ontológicas y de la salud, en ciencias químicas, en ciencias biológicas, ciencias del mar, y pongo aquí posgrado en ciencias de la sostenibilidad, porque aunque a muchas personas, pudieran no parecerles tan ligadas a cuestiones de alimentación, uno de los desafíos que tenemos como sociedad mundial es producir alimentos de forma sostenible, sin deteriorar mayormente nuestros ecosistemas, particularmente nuestro país, que tiene una gran biodiversidad y que necesitamos protegerla a toda costa. Entonces, no se trata de producir alimentos porque son importantes, se trata también de cuidar los bosques, de cuidar el agua, de cuidar los recursos de flora y fauna, y ciertamente se puede producir, pero tenemos que atender estas particularidades y esta necesidad de dar a las personas que siguen en la vida recursos sostenibles para su supervivencia. Con estos elementos generales de información sobre lo que se hace en la institución, el programa Universidad de Alimentos fue creado el 17 de junio de 1981. Apareció publicado en la Gaceta, y lo pueden ver en la parte de abajo, en la Gaceta del 22 de junio de 81. Durante el rectorado, es importante reconocerlo, del doctor Octavio Rivero, y fue el primero de los programas universitarios que se crearon. La publicación incluye una serie de consideraciones o considerandos, y se señalan los objetivos y las funciones del programa y algunos elementos de su constitución inicial. Entre las consideraciones se hacían unas que siguen todas siendo perfectamente vigentes. Se señalaba que una de las grandes tareas de la actual administración es vincular el trabajo académico con las necesidades sociales del país. Es una función permanente que tiene la mayor vigencia en el día de hoy. Todo el trabajo académico que se realiza en la institución tiene que ser vinculado con las necesidades sociales del país, particularmente lo relacionado con la alimentación. Señalaba también con gran visión que por razones sociales, económicas y de soberanía nacional, el problema de alimentos resulta prioritario para nuestro país. Lo sigue siendo hoy más que nunca. Que esa prioridad ha sido recogida en los principales instrumentos de planeación del país, estableciendo estrategias y programas de acción tendientes a satisfacer las necesidades básicas de alimentación, así como a revitalizar el desarrollo agropecuario. Aquí hace referencia a que en el tiempo que se creó era el gobierno del licenciado José López Portillo, y existía un plan global de desarrollo en el cual se establecían estas
ciertas estrategias de interés social, que era fundamentalmente el interés del gobierno, los alimentos y el petróleo. Se creó de esa manera en 1980 el sistema alimentario mexicano, que muchos de ustedes podrán recordar, y que es quizás, desde mi punto de vista, la estrategia de política alimentaria más acabada que haya existido en nuestro país hasta el momento, por razones de su enfoque integral, coordinado, y que analizaba todos los elementos de la cadena alimentaria, todas las fases, desde la producción hasta el consumo. Y lamentablemente, pues por razones de política económica, de recursos, de baja de precios del petróleo, el país se vio sumergido en una crisis financiera, que a punto estuvimos de declarar la moratoria de pagos de la deuda externa en 1982, y pues una gran catástrofe. A partir de esa fecha ya ningún programa pudo ser establecido con fuerza o vigor, en virtud de que se requieren recursos importantes también para darle fuerza y rumbo. Entonces, a esto se refiere cuando se señala que se ha recogido los principales instrumentos de planeación. Entonces, nace el programa en ese contexto también. Y un otro elemento importante que hay que considerar es que venía el mundo de repetidas crisis en los precios de alimentos, en escaseces, en los años 70, 73, 76, los 80, y había cierta restricción para el acceso a alimentos en el mercado internacional. Asimismo, en 1980, el entonces presidente de los Estados Unidos, James Carter, ejerció lo que se denominó a partir de entonces el chantaje alimentario o el food power contra la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por la invasión que este país hizo a Afganistán. Entonces, en razón de eso y como una represalia, los Estados Unidos dejaron de vender a Rusia granos, maíz, trigo principalmente, y que ellos en Rusia utilizaban particularmente para alimentación animal, como una medida de presión y de hegemonía geopolítica. No tuvo tanto éxito porque finalmente los rusos pudieron comprar granos en Argentina y en otros lugares, pero queda ahí como una de las primeras acciones relacionadas con el food power, ¿no? el poder alimentario, el chantaje alimentario también, que lamentablemente hasta nuestros días algunos países, particularmente Estados Unidos, ejercen contra otras naciones. Se señala que las estrategias por supuesto, las estrategias y programas deben apoyarse en el conocimiento científico de la realidad nacional e incorporar la innovación tecnológica. Esto, por supuesto, se cultiva en las universidades. Un punto que es importante es el siguiente párrafo, que dice que la Universidad Nacional Autónoma de México ha conjuntado en sus diferentes institutos y centros de investigación, así como las divisiones de estudios de posgrado y de investigación de sus facultades y escuelas, una muy importante capacidad de investigación en el área de alimentos, tanto por lo que respecta a sus recursos humanos como a sus instalaciones y equipo, y constituye por ello una parte sustancial de la infraestructura científica y tecnológica de México. Esta consideración está perfectamente vigente también. En el momento ya hemos visto la capacidad institucional no solo en alimentos, sino en muchas áreas, pero lo es sin duda para la cuestión alimentaria. Se señala aquí también que era claro que la universidad cuenta con los recursos idóneos para la formación de personal altamente calificado que el país requiere para realizar tareas de investigación, así como para el estudio y solución de problemas alimentarios. Lo ha demostrado la institución durante muchos años, incluso antes de que se creara el propio Programa Nacional de Alimentos. Ya se realizan investigaciones en alimentos en diversas entidades y, naturalmente, de acuerdo con los datos iniciales que les he compartido, podemos ver el gran soporte académico que tiene el país en su universidad. Habla aquí sobre el abordaje de temas de estudio mediante la participación de investigadores de diferentes disciplinas de manera integrada y articulada. Sí, eso es correcto, pero no solo enfoque disciplinar, se hace también enfoque interdisciplinario, multidisciplinario, transdisciplinario y más recientemente
con la creación del Centro de Ciencias de la Complejidad, se enfocan las diversas problemáticas con un enfoque de ciencias de la complejidad que nos permiten ver un mismo problema de una manera muy, muy distinta y, por supuesto, todo ello con el interés de contribuir a sus soluciones. Perdón, habla sobre esfuerzo para solución de problemas. Y otro elemento que es importante y que tiene que ver con la creación de este programa, esta oficina de coordinación, es la de proveer un marco de referencia para integrar las investigaciones que realiza la universidad en esta materia, brindando un canal de vinculación con la sociedad, con el sector público, privado, la sociedad civil, y articulación entre el investigador, el tecnólogo y el usuario de los resultados de la investigación y de las tecnologías resultantes. Entre sus muchos objetivos, cito aquí algunos de ellos que siguen siendo importantes y que se realizan en muchas de las entidades universitarias. Evaluar los recursos alimentarios, así como los niveles de consumo de alimentos, colaborar con los organismos del sector público, servir como una asesoría técnica en cuanto a la producción, transformación, distribución y consumo de alimentos, recomendaciones para la adecuación de los programas de formación de recursos humanos, centralizar y divulgar información sobre alimentos, apoyar, integrar, articular la investigación y el desarrollo experimental y particularmente vincular los esfuerzos universitarios con las realidades del sector estratégico y con las instituciones cuya función sea detectar los problemas y proponer soluciones o que convivan con la problemática del sector. En la actualidad, en los tiempos recientes, la oficina de la coordinación del programa de alimentos tiene esta estructura operativa actual. Somos un organismo muy limitado en términos de infraestructura, pequeño, pero tratamos de hacer nuestras tareas de la manera más eficientemente posible y trabajamos en 3 ámbitos principales. Y esto atendiendo a la definición que hacíamos sobre las funciones sustantivas de la institución, la investigación, la docencia y la extensión. Entonces lo que hacemos, constituimos 3 subprogramas de apoyo, uno para cada de estos rubros, investigación, docencia y extensión. Y alrededor de eso, todas las actividades y proyectos que hemos realizado se enmarcan de una u otra manera en estos temas. Pero también hay que decirlo, muchos de ellos involucran a los 3 ámbitos, ¿no? De la investigación, la docencia y la extensión. Pero es así como hemos trabajado los últimos años. Citaré algunas actividades nada más como referencia. Estos seminarios permanentes, tenemos 3, uno sobre obesidad y diabetes, otro sobre política alimentaria y otro sobre alimentación, nutrición y agricultura de manera general, que involucran las actividades que se hacen en la institución. Es particularmente importante por las razones que les expondré en un momento. Empezó en 2017 y convocamos a personalidades universitarias, por supuesto, pero también a distinguidos académicos de instituciones de salud o de instituciones de investigación superior distintas a la UNAM para ofrecer estos seminarios sobre temas que son importantes dentro de estos ámbitos, por ejemplo, de obesidad y diabetes o de política alimentaria. Entonces, los realizamos con cierta periodicidad y esto evidentemente entra en los 3 ámbitos, es decir, vienen investigadores a dar a conocer resultados de sus investigaciones, la información que aquí se provee es un complemento docente para los asistentes. En este caso tenemos muchos asistentes en nuestro auditorio que son estudiantes de nutrición, por ejemplo, o de ingeniería agrícola, de algunas otras. Entonces es un complemento importante en el cual reciben información de alta calidad de manera directa. Y cuando se tocan temas que son más accesibles para el público en general, pues se beneficia a todo el mundo. Se daban de manera presencial y también se transmitían a través del sistema de webcast de la Universidad Nacional. Este libro apareció en 2018 y hicimos la presentación del mismo. Es un libro que es de lectura obligada o recomendada por lo menos para todos, que trata uno de los más lacerantes problemas de nuestro país, la obesidad en México.
Es un libro elaborado por el Instituto Nacional de Salud Pública con la colaboración de la Universidad Nacional Autónoma de México y con la Academia Nacional de Medicina. Es un libro que define y enfoca la problemática de obesidad en el país desde múltiples puntos de vista. La obesidad es un problema complejo, multifactorial, muchas causas, que si se atiende de forma parcial no va a dar los resultados que son deseables para su solución o mejora. Recomiendo mucho este libro, está en la página del Instituto Nacional de Salud Pública, se puede tener el PDF y, insisto, es muy recomendable su lectura. Tuvimos otro seminario sobre la comida chatarra. Otro seminario relacionado con política alimentaria fue, por ejemplo, la presentación de este libro, Agricultura y Alimentación en México, Evolución y Desempeño y Perspectivas del doctor Casio Luiseli Fernández. El doctor Casio Luiseli Fernández fue el coordinador del sistema alimentario mexicano. Decía yo, la estrategia implementada a partir de 1980 y que terminó en 1982, y que tiene una gran experiencia, y mucha de esa experiencia durante tantos años ha sido vertida en este libro también, que es muy recomendable porque es una visión general desde entonces, incluso un poco antes, hace un recuento histórico antes del 80, pero es información de primera mano de uno de los personalidades que más conocimiento tienen sobre la temática. Un representante de la CONABIO, el doctor Mauricio Belón Corrales, sobre un tema que es importante, sobre los campesinos productores de maíz y su papel que tiene en la alimentación de México. Un libro de una investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales sobre la regulación de comida chatarra en México, si ha sido o si había sido gobernanza o asimilación, antes de que se vinieran los cambios más o menos recientes sobre el etiquetado frontal de alimentos que se dio en nuestro país, ¿no? Hicimos la presentación de este libro y por supuesto que se recomienda también su lectura. En el seminario sobre agricultura, alimentación y nutrición entran una gran cantidad de temas que se cultivan en muchas entidades de la institución. Esto, por ejemplo, que es una línea de investigación de hace muchos años, los insectos comestibles de México y su valor nutritivo, cultivada inicialmente por la doctora Julieta Ramos Elorduy, que ya está jubilada y quien la acompañó durante muchos años en sus investigaciones y que ahora es el líder en estos temas en la universidad, en el Instituto de Biología, más allá de su interés anecdótico, digamos, de qué insectos soy capaz de comerme, sino para deshacer mitos también si los insectos son realmente una posibilidad de alimentación en el futuro. Información realmente muy, muy valiosa la que nos brindó el maestro y que ayuda mucho a entender el papel de los insectos, ¿no?, en la alimentación, no del futuro, sino desde la época prehispánica, por ejemplo. El doctor Adolfo Gracia Gasque, en algún momento director del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología durante 2 periodos y después coordinador del Consejo Académico del área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud, experto en cuestiones de pesca, particularmente en camarones, nos brindó información sobre los recursos pesqueros de México y la alimentación. Somos un país con amplios litorales, con enormes capacidades de producción en pesca y de acuacultura. Lamentablemente esto no se refleja en nuestra alimentación. Nuestro consumo de pescado no va más allá de 12 kilos por año promedio, con todo lo que promedio quiere decir. Y estamos lejos, pues, de los consumos deseables, ¿no?, en los europeos o otros países de América Latina. Pero es importante primero saber qué tenemos, cómo lo tenemos, cómo funciona y por qué es importante consumir más pescado. Y esto ya nos lleva a los otros temas de consumo, nutrición, en fin. Un tema particularmente importante en términos de inocuidad es lo relacionado con las micotoxinas en alimentos, ¿no? Es una línea de investigación de hace muchos años, décadas, que ha llevado a cabo la doctora Magda Carvajal Moreno en el Instituto de Biología
y que es de particular importancia porque estas micotoxinas están en todos lados, ¿no? Muchas de ellas, lamentablemente, en las tortillas, en maíz, en fin, y tienen efectos deleterios en la salud por su alta toxicidad. Y esto, bueno, pues también fue expuesto con gran claridad en algún momento. El programa Universidad de Alimentos, en apoyo a la docencia de alimentos de la UNAM, los cursos y seminarios que dan las propias facultades y escuelas en sus direcciones de educación continua, etcétera, ha realizado durante muchos años una serie de cursos y talleres relacionados con la alimentación. Muchas temáticas que no son tocadas en los cursos que se ofrecen en otros ámbitos y que son importantes también en términos de difusión del conocimiento científico. Un tema tan elemental como la compra de alimentos, recomendaciones para todos, es un curso que todos deberíamos conocer y saber cómo comprar en el mercado, en el supermercado, ¿no? Cómo escoger los alimentos que se meten al carrito, cómo distinguir el estado adecuado de las frutas, de las legumbres, de la carne, en fin. Todo eso nos haría mejores consumidores, haríamos un uso óptimo de nuestro dinero y, por supuesto, evitaríamos también el desperdicio que tenemos a veces en casa. Los temas de historia y antropología también han sido tocados por el programa y con la participación de académicos universitarios. Tiene que ver también con la historia de la alimentación en México. Son cursos que damos periódicamente y que han sido bien acogidos por las personas que los llevan. De interés relacionada con la inocuidad alimentaria y tiene que ver con la aplicación de ciertas normas sanitarias que se aplican a industrias, comedores, cafeterías, en fin. Y entonces uno de esos es el distintivo H, que se aplica a este tipo de establecimientos y que nos habla también de los requisitos de inocuidad, limpieza, preparación de alimentos, vestimenta, uso de sustancias sanitizantes, en fin. Otro curso de Historia de la Cocina Mexicana de la doctora Yolanda García González, una gran conocedora de la temática, también de gran interés para las audiencias que los atienden. Tema que desde hace muchos años se viene impartiendo en el programa tiene que ver con el etiquetado de alimentos, no a partir de que se empezó a modificar, se empezaron a realizar las acciones para modificar la norma 051 del etiquetado. Ya desde varios años antes se atendía este tema por su gran importancia, porque no somos consumidores que estemos acostumbrados a leer etiquetas y si las leemos no las entendemos y si las entendemos no las aplicamos. Entonces venían siendo en un sentido letra muerta y particularmente por la forma en que están definidas. Son elementos de información que no todas las personas poseen, pero hay alguna información que sí se podía derivar, ¿no? Sobre los contenidos, por ejemplo, de nutrimentos básicos. Se enriquecerán estos cursos con los conocimientos adquiridos durante todo este proceso de modificación de la norma 051, en el cual el programa Universidad de Alimentos participó, particularmente con la química de alimentos de la barrera, que tiene un amplio conocimiento sobre estos temas. Otro tiene que ver con gestión de la calidad, otra línea, digamos, de cursos, gestión de la calidad y es sobre la aplicación de ciertos sistemas de inocuidad que son importantes para la industria alimentaria, ¿no? Es un poco más especializado, no es para público general, pero es de gran utilidad para las personas que trabajan en ciertas ramas de la industria alimentaria. Entonces, estos del HACCP, los sistemas de inocuidad reconocidos por la Global Food Safety Initiative y algunos otros. El programa ha participado desde 2016, pero en su definición, en sus objetivos, está justamente la participación de la institución, de sus entidades y por supuesto en este caso del programa, con
organismos del sector privado. En este caso es la Cámara Nacional de la Industria de Alimentos Enlatados. Y hicimos un seminario en 2016 también sobre esto, y de gran beneficio para los alumnos que pudieran asistir, y también con la participación no solo de la CANAFEM en este caso, sino de académicos de la universidad. El programa participa actualmente, colabora con el Programa Universitario de Investigación en Salud en el Diplomado en Nutrición Clínica, ya en su 4ª edición, en este caso virtual por razones de la pandemia, pero es un diplomado que ha venido a llenar un hueco importante en términos de la nutrición clínica en nuestro país, particularmente en nuestra ciudad. La planta académica que lo constituye, el programa de estudios establecido es muy, muy completo, y cada año, cada promoción, hay una gran cantidad de personas interesadas en participar en este seminario. Actualmente está en curso, termina el 26 de agosto de este año. Entre las actividades de extensión de la cultura, el programa está realizando desde hace unos 3 años para acá un ciclo de cine comentado en colaboración con la Fundación UNAM, y es un ciclo que se da en 2 sedes. Uno es en el Palacio de la Autonomía, este bellísimo recinto del centro de la Ciudad de México y tan significativo para la universidad. Y otro ciclo se da en las instalaciones del programa Universitario de Alimentos, en un salón de seminarios se hace la proyección. Tiene la particularidad este ciclo de que no solo se proyectan películas relacionadas con temas de alimentación en muy diversos temas. Aparte de disfrutar la película, que por sí misma tiene elementos de diversión, de análisis, de interés, entre los temas que se tocan relacionados con la alimentación, invitamos a especialistas de la universidad a que hagan algunos comentarios al término de la misma, y entonces se propicia una interacción, un diálogo entre los asistentes y el propio comentarista, quien explica desde su punto de vista y sus conocimientos algunos elementos que no son tan evidentes, y por otra parte se escucha con atención la participación de los asistentes, que desde su particular punto de vista también enriquecen con las preguntas y con sus elementos de información el conocimiento. Son ciclos que nos permiten, al término de cada película, salir más nutridos en términos de conocimiento que antes de empezar a ver la película. Teníamos este programa para 2020 en las instalaciones del PUAL. Desafortunadamente, por razones de la pandemia, se interrumpió en marzo de este año. Es un ejemplo de las películas que se proyectaron. Buenas películas, seleccionadas con cierto criterio en el grupo de trabajo del Programa Universitario de Alimentos, y se proyectaban y insisto, tenían buena asistencia. Para el caso del Palacio de la Autonomía, tuvimos este programa también y se proyectaron un par de películas también este año por razones de la pandemia. Cuando hablamos de alimentación, hablamos de una enorme cantidad de temas que son de interés y que la gran mayoría de ellos se cultivan en la institución desde un punto de vista, sea químico, biotecnológico, económico, antropológico, social, etc. Pongo aquí un ejemplo nada más, de la A a la Z. Todos esos temas podemos encontrar que algo se hace en alguna parte de la universidad, insisto, desde un punto de vista que puede ser distinto, pero todos ellos de interés. Y son apenas algunos, porque hay una gran cantidad de otros temas que son variados por disciplinas, por áreas del conocimiento, en fin. Confieso que no encontraba algo para la W, así que le puse el whisky, que finalmente pues, es una bebida que se hace con malta fermentada de cereales, de cebada, maíz, trigo, centeno, y bueno, pues también es una sustancia altamente calórica, que tan básico, pues cada quien lo
lo podrá definir de acuerdo a su experiencia personal. Pero es de la misma manera que el tequila también y que la cerveza, que son ejemplos paradigmáticos cuando se hacen análisis de la balanza agropecuaria en nuestro país, pues son los dos elementos importantes en términos de exportación también y del valor que genera su exportación. Entonces, bueno, pues no me queda mayor culpa por el caso del whisky, porque finalmente pues es una sustancia, y lo es el pulque, y lo es el mezcal, y son muchos otros también de alto consumo en muchos lugares. El programa está cumpliendo 40 años de existencia, de 1981 a 2021. Desde la universidad hemos visto pasar una serie de planes y programas alimentarios en México, unos con un mayor impacto que otros, y otros pues realmente con una trayectoria poco afortunada, ¿no? Generalmente los programas nacionales dependen de la estructura de los planes de desarrollo de cada sexenio. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí para 1980, decía yo hace un momento, para el caso del licenciado José López Portillo, estableció el sistema alimentario mexicano, en 80, 82 y en los 83 principios desapareció, y se creó en su lugar el Programa Nacional de Alimentación. PRONAL todavía tenía estas características de ser específico sobre alimentación. Este mismo programa, en el sexenio del licenciado Carlos Salinas de Gortari, se mantuvo un Programa Nacional de Alimentación. No tuvo mayor éxito como tal, como política alimentaria general, ¿no? Para 1997 y hasta 2000, en el sexenio del licenciado Ernesto Zedillo Ponce de León, se creó el Programa de Educación, Salud y Alimentación Progresa. Aquí hay un cambio importante. Lo que originalmente eran programas nacionales de alimentación específicamente, en este caso se empieza a dividir su atención en educación, salud y alimentación. Por supuesto, nadie está en contra de que se atienda como política social, la educación, la salud y la alimentación, pero evidentemente en términos del esfuerzo, de los recursos y de la capacidad que se otorga, pues se ve reducida la parte de alimentación. En 2002, ya en el sexenio de licenciado Vicente Fox Quesada, el Progresa cambia de denominación a Oportunidades, pero mantiene básicamente la misma estructura, y es básicamente la entrega de recursos financieros a cambio de que las personas que lo reciben atiendan cuestiones relacionadas con inscripción de los hijos en la escuela o de asistencia a las clínicas de salud para estar atendiendo estos temas. En 2006-2012, en el sexenio del licenciado Felipe Calderón, se mantiene el programa como Oportunidades. Y así lo fue hasta 2014, que se transformó en Prospera y que quedó pues, como programa sectorial del gobierno hasta 2018. En 2013-2018 se creó un programa denominado Cruzada contra el Hambre. Es un programa de apoyo focalizado para casi 7 millones de personas en estado de pobreza en cerca de 400 municipios de nuestro país, que tuvo ciertas particularidades. Ni siquiera me atrevería, es mi opinión, a decir que tuvo un éxito relativo, y en las últimas fechas, bueno, pues nos damos cuenta ya de la enorme frustración que creó también por el mal manejo financiero que se hizo del mismo, ¿no? En 2018 no percibo que exista una política alimentaria nacional que sea integral y coordinada para nuestro país. Muchas razones seguramente operan para esto, pero estamos ya en el tercer año ya de gobierno, y difícilmente se podrá establecer un programa de características de esta naturaleza. No quiero decir que no existan programas que atiendan lo relacionado con la agricultura, con la pesca, con la salud, etcétera, pero todos ellos no constituyen una política alimentaria integral y coordinada. Es decir, hay un programa nacional agropecuario, un programa de pesca, un programa
Nacional de Salud, donde dentro de toda su estructura y su atención tocan temas que a cada secretaría le resulta de interés y se puede entender, pero necesitamos una visión general global que nos permita visualizar con claridad dónde estamos y hacia dónde vamos, para que no nos tome nuevamente el destino silbando en la loma. Mirando un poco al futuro, que se piensa que serán los grandes temas que serán de interés para la sociedad mundial, ¿no? Destaco aquí en negritas algunos que están relacionados con temas alimentarios. Este Horizonte 2050 se realiza como ejercicios prospectivos por parte de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, como los temas importantes que hay que entender y que uno debería entender que necesitamos empezar a formar, a reforzar o a fortalecer los profesionales que se dedican a estos ámbitos o incluir estos temas, el envejecimiento, por ejemplo, de la sociedad, en las políticas públicas que se realizan en ciertos ámbitos. Nadie puede negar la importancia del crecimiento demográfico, la urbanización y el envejecimiento en la producción agrícola y el consumo de alimentos en nuestro país, ¿no? Somos un país cercano a los 128 millones de habitantes y todos nosotros demandamos alimentación todos los días, desde el nacimiento hasta la muerte. El cambio climático es una realidad también muy delicada que afecta en gran medida las cuestiones relacionadas con la producción de alimentos, particularmente los procesos de ganadería, a quien se culpa o se le atribuye que produce una gran cantidad de gases de efecto invernadero a partir del metano que expelen los animales, ya sea en eructo o en ventosidades. Otro gran problema es la pobreza, la desigualdad y la inseguridad alimentaria que está presente en una gran cantidad de países en el mundo. Los temas de nutrición y salud seguirán siendo, estamos hablando viendo 2050, dentro de 30 años, que es nada, la importancia de la nutrición y la salud. Y el otro gran tema es la pérdida y desperdicio de alimentos que existe en el mundo. Se dice que un 30% de los alimentos que se producen en el mundo no llega a la mesa a los consumidores, o sea que se pierde en el proceso entre la siembra y cosecha hasta la llegada a los centros de venta y los desperdicios que se dan a partir de los centros de venta y hasta los hogares. 30% es una enorme cantidad de alimentos que se pierden y se desperdician, que tenemos que modificar. En razón de ello, se plantean también ciertos desafíos que es importante considerarlos, que tienen que ver con mejorar la productividad agrícola de forma sostenible. Esto nos lleva inmediatamente a nuestro campo mexicano también, las condiciones agrícolas de nuestro país, que tienen que estudiarse permanentemente, que tienen que formularse políticas de apoyo que nos permitan generar los alimentos que la sociedad requiere. Abordar el cambio climático y la intensificación de los desastres naturales. Esto va a seguir sucediendo de una u otra manera. Sequías, inundaciones, desastres naturales como sismos, etcétera, que van a afectar la producción y el abasto de alimentos en el mundo. El otro gran tema es erradicar la pobreza extrema y reducir la desigualdad. Es un tema realmente importante. Ninguno de los temas que estamos aquí señalando son de fácil solución, desde luego, pero son los que hay y hay que enfrentarlos. Erradicar el hambre y todas las formas de malnutrición. El hambre no es producto de que no existan alimentos en el mundo. El hambre es producto de que la gente no tiene suficiente acceso económico para comprar los alimentos que necesita. Primero consumir, primero atender el hambre y después seguramente ver la atención de la calidad en términos de una mejor nutrición.
transformar los sistemas alimentarios para que sean más eficientes, inclusivos y resilientes. Sin duda, es uno de los grandes temas. Nótese que en esta lámina y en la anterior no se menciona, aunque tal vez de una forma sesgada, la actual pandemia que nos apremia. Aquí, si acaso, en el número 4 dice prevenir las plagas y enfermedades transfronterizas. Bueno, muy seguramente se refiere aquí más a cuestiones animales que humanas. Y el anterior, lo más que se acerca, tiene que ver con conflictos, crisis y desastres naturales. O sea, con todo lo de natural que tenga la actual pandemia. Ese es el futuro que estamos pensando que podrá venir. Pero no tenemos los suficientes prospectivistas, ni en nuestro país, ni en el mundo. Lo están formando todavía. Estos profesionales que se dedican a indagar a partir de las herramientas disponibles, de los elementos tecnológicos, de la historia también. Tratar de prevenir o adivinar un poquito el futuro para tratar de que el impacto pueda ser amortiguado en aquellos casos que sean no deseables, ¿no? Necesitamos formar gente interesada en los futuros, ¿no? En la prospectiva, particularmente en la prospectiva alimentaria. Con relación a la pandemia que actualmente nos afecta a todos, se ha señalado la preocupación un poco sobre la eventual crisis alimentaria que podría devenir de esta afectación. Es decir, y desde luego que nadie quiere que a partir de la crisis sanitaria venga la crisis económica y que todo ello derive en una crisis alimentaria que sería realmente muy, muy delicado para el mundo. Para nuestra fortuna, y todos ustedes podrán coincidir conmigo, un grupo de organismos internacionales, que está en la siguiente lámina, bueno, se quedó por ahí, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, por siglas en inglés, el Banco Mundial, la CEPAL, la ONU, el Fondo Monetario Internacional y muchos otros organismos multilaterales han estado haciendo desde hace varios meses estudios y análisis generales sobre el impacto de la pandemia en términos del abasto alimentario. Para nuestra fortuna y hasta el momento, reitero, hasta el momento, parece que no está ligada directamente la posibilidad de una crisis alimentaria en el mundo en general. Señalan, por ejemplo, en sus diferentes estudios, que los sistemas agroalimentarios mundiales no se han visto grandemente afectados hasta el momento en términos de la producción. Es decir, se sigue produciendo más o menos las mismas cantidades. Aunque no se descarta que más adelante puedan existir algunos inconvenientes en términos de distribución y de abasto. Es importante, cuando el 30 de enero del año pasado, doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director de la Organización Mundial de la Salud, señaló que nos enfrentamos a una emergencia sanitaria sin precedentes. Esa palabra, sin precedentes, sigue flotando en el aire. No sabemos qué va a pasar, ya estamos viendo los números de este repunte que ha habido en nuestro país y en el mundo en general también. Entonces, no se descarta. Hasta el momento no hay indicios de que pudiéramos tener una problemática en términos de la producción, señalo, de la producción. Es decir, los campos siguen funcionando, los sistemas productivos, tal, y los centros de abasto. Por otra parte, los problemas de hambre y de nutrición que ya existían antes de la pandemia podrían empeorar, principalmente en aquellos países y regiones que lo sufren de manera recurrente. Esto es claro también. Antes de la pandemia ya había una gran cantidad de millones en el mundo de personas con hambre, muchos de ellos de países en guerra. Viene a mi mente en este momento el caso de Yemen, en África, que es un país que está en conflicto militar
y pues, tienen problemas de migración y de abasto y de desnutrición realmente dramáticos, ¿no? Pero eso ya existía antes de la pandemia. Aquí lo importante es que no se profundice. Señalan, sin embargo, que más allá de la crisis sanitaria, la crisis económica derivada de la anterior puede tener efectos devastadores en muchos sectores de la población, particularmente por la profundización de la pobreza. Esto lo vemos cotidianamente también. Uno de los grandes impactos y problemas que tenemos en nuestra ciudad tiene que ver con la pérdida de empleo de muchas personas. Y la pérdida de empleo implica falta de recursos económicos. Y la falta de recursos económicos tiene implicaciones importantes en la compra de alimentos en estos básicos. En fin. Y finalmente, que los distintos sectores agroalimentarios en el mundo muestran una mayor resiliencia ante los efectos de la pandemia y consideran que su recuperación, por lo menos a los niveles que tenían antes de la pandemia, será de las primeras en alcanzarse una vez finalizado el periodo crítico. Voy tomando un poco el tiempo ahora, espero mire un poquito más rápido. Estas son fotografías del coronavirus SARS-CoV-2, publicadas hace un par de días. Son fotografías, no son diseños o dibujos, son fotografías en tercera dimensión tomadas por una empresa que se llama Nanographics, austríaca, y otras con el apoyo de otras universidades. Y este es el coronavirus. Los colores son ficticios, ellos los añadieron para diferenciar las estructuras. En realidad, ese es el bicho que tiene de cabeza el mundo, ¿no? Y este es el color normalmente, como está. La partícula tan minúscula tiene efectos devastadores, tan devastadores como los casi 100 millones de personas contagiadas. Vemos estos números, vean en el mapa los colores en los Estados Unidos, Brasil, México, Europa, la India, los grandes afectados, y el número de muertes. Esta información es de anoche. Está en este cuadro rápidamente el lugar que ocupa nuestro país en los contagiados. Es una gran cantidad de casos y en el de defunciones totales. Pareciera que hay una disparidad entre el número de muertes con los contagiados y hay muchos elementos que podrían analizarse y de hecho se han estado analizando. Uno de ellos tiene que ver con las comorbilidades, y entre estas el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión, tabaquismo y otros, ¿no? Estos son los datos de sobrepeso y obesidad en nuestro país. Veamos las de 2018, producto de la encuesta nacional de salud y nutrición. Veamos para personas de 20 años y más, particularmente, el 75.2% de la población tiene una prevalencia de sobrepeso y obesidad. 3/4 partes de la población adulta están en circunstancia. Es un problema muy, muy grave. A nivel nacional, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el Consejo Nacional Agropecuario, la Central de Abasto y diversas organizaciones de productores señalan o confirman lo que decíamos hace un momento de los organismos internacionales, en el sentido de que no hay elementos de información que permitan señalar que se avecina una crisis alimentaria hasta el momento. Estos datos son un estudio de septiembre del año pasado. Se analizó el papel de las comorbilidades en las muertes y los contagios por COVID. Para los contagios confirmados positivos, tenía que la hipertensión tenía una incidencia de 20.44%, la obesidad un 20.24% y la diabetes 16.93%. Y para el caso de los confirmados de funciones positivas a COVID, se mantienen estos datos tan altos, principalmente la hipertensión con 42.1%, la diabetes con 37.3% y 25.9%. Estos son los organismos que les señalaba que han estado realizando estudios para monitorear la situación sobre la producción alimentaria en el mundo. Nuestro problema de obesidad y diabetes, sobrepeso, no es nuevo, es una epidemia que se ha venido gestando en los últimos 40 años, pero ya en 2016 vivíamos en una situación de emergencia sanitaria
de tal manera que se declararon como emergencia epidemiológica el sobrepeso y la obesidad y la diabetes, para que se realizaran acciones de promoción, prevención, diagnóstico oportuno y control de sobrepeso y obesidad. Los diagnósticos existen. Las encuestas nacionales de salud y nutrición se han estado realizando periódicamente, que primero cada 6 años, y ahora se están haciendo de manera anual. La más reciente es de 2018 y 2019, que nos permite tener un monitoreo no solo de estos temas de sobrepeso, obesidad y diabetes, sino muchos otros temas de salud que son importantes para el cuidado de la población. Veíamos hace un momento la presentación de los resultados, que fue este porcentaje, 75% para adultos, y también para los niños y los adolescentes, pero es dramático en los adultos. Este libro que mencionaba yo sobre la obesidad en México, que es importante que todos podamos leer. No hay pretexto, está disponible en PDF y es de lectura amena. Son datos de la OECD que por razones de tiempo voy a prescindir de ellos, pero todos coinciden en la misma temática sobre la problemática de la obesidad. En este caso, sobre la pesada carga de la obesidad, ¿no? Y la importancia que tiene para el tratamiento de la misma la economía de la prevención. Los efectos en la OCDE. Los datos que coinciden con los datos de la ENSANUD. Son datos importantes, son datos de la pobreza en México. A 2018 teníamos, de los 128 millones que somos ahora, 52.4 millones en estado de pobreza, de acuerdo a los límites que la propia Coneval establece, y que equivalen al 41.9% de la misma. Y en situación de pobreza extrema, que son los más pobres de los pobres, 9.3 millones de mexicanos, 7.4. ¿Por qué es importante y qué tiene que ver esto con la alimentación? Porque reitero lo señalado, la cuestión del hambre, la desnutrición, tiene un alto componente de acceso económico. Este es un dato que refleja lo que señalamos. Aquí se ve también que el 25.5% en 2018, 25.5 millones de personas tienen una carencia social relacionada con la alimentación. Pero es importante, ya a manera de conclusión, resaltar la importancia de fortalecer los estudios prospectivos en el mundo y particularmente en nuestro país, específicamente los relacionados con los temas agroalimentarios y de nutrición. Tenemos que ver hacia el futuro para tratar, si no de adivinar, por lo menos de sugerir, de entender qué es lo que viene y prepararnos como sociedad para atenderlos, no solo en temas agroalimentarios, en todos, pero particularmente en estos. Es fundamental analizar la información demográfica y ligarla con aspectos económicos y sociales relacionados con la producción y el consumo de alimentos. Buscar alimentos para todos es un asunto que involucra una serie de factores económicos, políticos, sociales relacionados con temas de agricultura, alimentación, nutrición, medio ambiente, biodiversidad, salud, entre los principales. La alimentación, reitero, es un problema complejo, multifactorial, no de una sola causa, y por lo mismo no requiere una solución parcial. Los organismos multilaterales e internacionales son los principales interesados en realizar estudios prospectivos, porque esto ha sido así durante muchos años, pero los gobiernos locales, los gobiernos federales tienen que hacerlo. Para nuestro caso no existen estudios serios y recientes de prospectiva alimentaria, no de ahora, de hace décadas, y necesitamos hacerlo. Conviene considerar los horizontes planteados por los años 2030 y 2050 con el propósito de involucrarse mayormente en estos esfuerzos que ya se han iniciado y están en curso. Reitero la necesidad de que se establezca una política alimentaria nacional integral, una visión integral y coordinada entre sus múltiples objetivos considere los estudios del futuro de la alimentación. Esto habla de la afectación que ya comentamos sobre el COVID y los efectos en el área de alimentos, particularmente en los servicios de venta de alimentos, que la discusión está en su apogeo en estos días.
en términos de la apertura de restaurantes, aunque sea en áreas reservadas. En fin. Unos temas sobre qué es lo que está pasando en su país durante la pandemia, el crecimiento también de la venta de alimentos y bebidas envasadas en los supermercados y en los servicios de envío, como Uber, Rappi, todos ellos. Y un nuevo elemento sobre la epidemia de sobrepeso y obesidad en nuestro país. No es un tema que vaya a cambiar en los próximos meses, pero necesitamos acentuar, necesitamos profundizar las actividades en todos los ámbitos, empezando por uno mismo, de estas temáticas, de tal forma que podamos reducir esta epidemia, ¿no? Que es dañina por sí misma, pero como ya vimos también, es una gran comorbilidad en la pandemia por COVID. Muy bien, espero no haber tomado mucho de su tiempo y su atención, y si de alguien desea hacer alguna pregunta, con mucho gusto, todo esto. Muchísimas gracias. Yo quiero, antes que nada, agradecerte, Carlos, por esta magnífica presentación en donde lograste articular, ¿no?, una serie de temáticas y de perspectivas que son sumamente abarcadoras, ¿no?, que nos muestran esta enriquece complejidad de estudiar la alimentación, ¿no?, que nos llevan desde lo micro a lo macro, desde las micotoxinas y pensar en estos efectos en la salud hasta las estrategias y las políticas alimentarias a nivel geopolítico. Creo que el pensar también en la alimentación desde todas estas perspectivas que nos abres, que nos presenta y que trabaja el PUAL, desde lo antropológico, desde lo histórico, ¿no?, desde sus vínculos con la cultura, pero también, por supuesto, con la producción y toda la cadena que siguen los alimentos hasta los desechos y todas estas problemáticas, ¿no?, que se van trazando y que nos cruzan a todos, ¿no?, que nos afectan a todas y a todos, pues nos llevan a muchísimas preguntas. Entonces yo ya no voy a seguirte, solo quiero recuperar algunas de las preguntas que nos hacen en el público para dar oportunidad que las respondas. Lidia nos pregunta que, bueno, hay mucho interés en los cursos. Creo que esa parte fue algo que causó, que atrajo mucho a quienes nos están viendo. En lo personal, a mí también, creo que son cursos que desde muchas perspectivas son muy útiles, que nos sirven a todos, ¿no? Entonces, Lidia en particular se interesó por mejores consumidores, pregunta si es presencial, si habrán cursos que se hagan en modalidad en línea y bueno, también preguntan un poquito para reunir estas preguntas de los cursos, preguntan si hay talleres y cursos planteados para el 2021 y bueno, hay varios, hay muchas personas que preguntan con este respecto. Entonces, no sé si quieras indicarnos qué tienen planeado, qué tienen programado y por dónde van los temas para este año. Sí, Claudia, con mucho gusto. Mira, el programa, en los últimos años hemos establecido un programa de cursos general que actualizan a los anteriores, ¿no? Esto es un programa de 15, 20 cursos que se venían dando de manera sistemática cada año y de forma presencial. Desafortunadamente la pandemia vino a cortar de tajo el ímpetu que teníamos en ese sentido y por razones de infraestructura y de posibilidades no me parece que sea viable en el corto plazo hacerlos de forma presencial. Estamos preparando algunas actividades que tendrán que hacerse necesariamente de manera virtual, a distancia, utilizando algunas plataformas que nos ayuden y en aquellos cursos que sea posible
impartirlos por esta vía, ¿no? Y desde luego se incluyen las 3 grandes líneas: cursos sobre nutrición, su aplicación a deportistas o las dietas, en fin, los cursos sobre inocuidad alimentaria y los cursos sobre historia de la alimentación en México también, ¿no? Esperamos pronto darles noticias para que tengan ustedes estos elementos y ojalá que puedan participar en ellos. Con gusto, nosotros también estaremos dándole seguimiento y ojalá que también a través del Museo Unamoy, de manera no muy lejana, podemos estar también colaborando con ustedes en este tipo de actividades que definitivamente nos interesan mucho y nos parecen una cuestión fundamental para todas y todos, ¿no? Voy a pasar a otra pregunta que se refiere a qué reto consideras que tendrá el programa o en general los estudios sobre alimentación con respecto al confinamiento y sus consecuencias. Bueno, el principal reto, no solo de alimentos, sino de toda la universidad, es el hecho que la pandemia ha provocado un confinamiento de los académicos en sus domicilios. Todos aquellos, voy a poner un ejemplo, los que se dedican a la sistemática, la taxonomía vegetal, por ejemplo, pues evidentemente poco pueden hacer desde su casa si no tienen las especies, las colecciones, etcétera. Muy seguramente hay elementos de información que pueden tener en archivos o que pueden revisar sin duda, pero no es lo mismo estar en el propio centro de trabajo. Para muchas de las actividades que involucran el uso de laboratorios, pienso ahora en la Facultad de Química, en su departamento de Alimentos y Biotecnología también, donde tienen todos los insumos, todo el material, los reactivos, los espacios, etcétera, difícilmente pueden realizarse actividades de investigación a distancia o desde su domicilio, ¿no? por la infraestructura que se requiere. Entonces, este confinamiento, esta no asistencia presencial a las instalaciones en aras de proteger la vida de las personas, que es la primera prioridad, siempre debe ser la primera prioridad, ha limitado mucho y va a seguir limitando todavía un tiempo el que se realicen las actividades de manera normal. No todas las personas, no todos los académicos, hay que decirlo también, podrían manifestar interés en hacer actividades, depende del tipo de tema al que se dediquen, ciertamente a distancia, porque no asegura la calidad también del trabajo que se realiza. Entonces, todo lo que la institución ha hecho, que ha sido enorme en este último año, en todos los ámbitos, imagínate esos 360,000 alumnos tomando clases de un día para otro, hacerlo a distancia, ¿no? En la medida de las posibilidades de cada quien, de las emisiones, de los contenidos, del conocimiento y práctica de los profesores. Es un reto enorme que sigue vigente. Pues lo mismo representa para los investigadores y para las personas que se dedican a la investigación y a la docencia en alimentos. Entonces, en muchos lugares se han mantenido, no diría 100%, pero en una alta proporción de las actividades que se realizan, las actividades académicas, y esperamos que siga siendo así, y esperamos pronto que se pueda ir abatiendo esta problemática, porque es lo que determina finalmente que el impacto que la institución tiene en todos sus ámbitos, pero particularmente en la alimentación, pueda ser recuperado a la brevedad posible, ¿no? Y bueno, pues es incierto en un sentido porque no tenemos los elementos. El día más grave de la pandemia en nuestro país es hoy. Hoy es el mayor número de contagios, hoy es el mayor número de muertes en hospitales, y pareciera a veces, es una opinión mía, que la sociedad o una gran parte de la sociedad le perdió miedo al coronavirus. Si uno compara la actividad y la movilidad que hay en la calle, no discuto sobre aquellas personas que necesariamente tienen que salir a buscar el sustento, pero comparado como era en abril y mayo también, ¿no? Entonces, sin duda. reitero el comentario del doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, una emergencia epidemiológica sin precedentes y de que lamentablemente vamos conociendo cada vez más y más y más poco a poco, y
y nos limita en mucho el hacer y el actuar. Sin duda, en ese sentido, quiero compartir el agradecimiento que te hace la señora Sara Josefina Vilés por tu valiosa información que nos hace considerar los riesgos que nos hacen vulnerables en esta pandemia. Y también dentro de esta línea entra la duda de Marta Elena, que dice, ante los retos de alimentación mundiales y nacionales, ¿qué podemos en lo particular hacer para mejorar nuestra cultura alimentaria? Bueno, pues ahí hay muchas posibilidades, ¿no? Es una maravilla vivir en esta época actual con tantos recursos tecnológicos y acceso a información a través de Internet. Y aquí el punto es encontrar la información en fuentes confiables también, ¿no? Entonces, hoy en día se puede aprender de casi cualquier tema, aplicando un buscador en el teléfono, en una tableta, en la propia computadora. Decir, pues hoy voy a aprender más sobre la viticultura, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre hay manera de saber cada vez más, eso de alguna manera. Depende, yo diría, depende del interés particular de cada quien y de las actividades que decida emprender para hacerlo. Para fortuna nuestra también, una gran cantidad de información de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México se encuentra en su portal también. Hay datos abiertos de muchísimos ámbitos, están todas las páginas de las entidades. Es una cantidad enorme de información académica sobre todos los temas, pero sobre todo también de alimentación, ¿no? Entonces, siempre está abierto eso. Claro, yo quería hacer esa aclaración, quería preguntarte, en libro, por ejemplo, que estos libros que nos estuviste recomendando, ¿pueden consultarse en el sitio del PUAL? No, no en este momento, pero si ustedes acceden, en el caso de la obesidad en México, que es uno de los títulos importantes, se accede al sitio del Instituto Nacional de Salud Pública, ¿no? Que es www.i de Instituto, N Nacional, S de Salud, P de Pública, MX, perdón. Y entonces entra uno al portal y hay ese y muchas otras publicaciones también, ¿no? De las encuestas, de la revista Salud Pública de México, donde hay temáticas importantes. En el portal de la UNAM, por ejemplo, donde hay acceso a revistas digitales, hay un número especial de la revista Economía UNAM, donde se habla sobre la pandemia desde los aspectos estrictamente económicos, tocada por especialistas en estas temáticas, ¿no? Empezando por el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de nuestra institución, y muchos otros economistas de gran renombre. Entonces ahí se enfoca desde el punto de vista económico, un poquito más especializado, pero muchos de ellos perfectamente entendible. Y así, todo esto de toda la UNAM en línea, los repositorios que tiene la institución, para cada una de las instituciones, la gran cantidad de recursos de información en la biblioteca central de la institución, los buscadores que tienen ahí también para buscar revistas, libros, en fin, es un caudal de conocimientos enorme que no nos va a dar la vida para revisarlo todo. Interesante. Y aparte, bueno, pues pues hay que vivir también, ¿no? Hay que ver otras cosas también, hay que leer los diarios, por supuesto, para ser enterado de lo que sucede hoy en día. En fin, posibilidades existen, ¿no? Tiene tu interés y pues seguramente se va a encontrar ahí. Y definitivamente les recomiendo también seguir las redes del PUAL para que estemos al tanto de las novedades, de lo que pase, de cuando se retomen sus cursos y talleres que nos interesan mucho y que esperemos que pueda hacerse pues a la brevedad, ¿no? Digamos que podamos ir volviendo a nuestras actividades. Carlos, se nos está terminando el tiempo, quedan muchas felicitaciones y saludos para ti, que espero que después puedas revisar con más calma. Por lo pronto quiero
agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros, que nos hayas compartido y hayas sido tan generoso con tu tiempo y con tus saberes para compartirnos todo lo que nos has mostrado y todo lo que nos has abierto esta tarde de sábado. Muchísimas gracias en nombre del Museo Namoy, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Te agradecemos muchísimo y esperamos que sea una primera de muchas colaboraciones más con ustedes. Por supuesto, nada que agradecer. Al contrario, ha sido un placer compartir con ustedes el tiempo y el espacio y con el auditorio que tuvo a bien acompañarnos también, mostrando interés sobre estas temáticas que nos conciernen a todos. Muchas gracias también a todas y a todos los que nos estuvieron acompañando en este primer Ciencia en Sábado. Les pedimos que nos despeguen también de las redes del Museo Namoy, que tenemos muchas cosas este año para compartir y para dialogar con ustedes. Entonces, bueno, esperemos que continúen cerca. Les agradecemos muchísimo su tiempo y su compañía y sus comentarios. Y el próximo Ciencia en Sábado hablaremos de energías renovables, así que les esperamos en febrero también. Muchísimas gracias y les deseo una linda tarde de sábado. Cuídense mucho, por favor. Hasta luego. Hasta luego. ¿Listo?